Gracias. Ore conmigo. Padre, en el nombre del Señor, queremos oír tu voz. Queremos que tú nos hables. Queremos oír tu palabra en esta noche, en esta tarde, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Le había dado un título a los de audiovisual, pero voy a compartir otra cosa. Dios siempre dice la verdad. Diga conmigo, Dios siempre dice la verdad. Esa es la forma como lo traduce una versión de la Escritura en Romanos 3:3. Voy a leer primero nuestra Biblia. Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta otra versión lo dice en esta forma: es cierto que algunos judíos no son fieles a Dios, pero por eso dejará de hacer Dios lo que prometió. O sea, el hecho de que alguien no quiera ser fiel a Dios, eso no va a impedir que Dios haga lo que Él ha prometido. Simplemente se requiere que alguien le crea a Dios para Dios hacer por ti lo que otro no cree que Dios lo va a hacer por él o por ti. Voy a decirte algo: cuando tú estás creyendo por algo, tu punto de referencia nunca debe ser lo que otra persona opina acerca de Dios o lo que opina acerca de ti. La fe es un asunto muy personal entre ti y Dios. Yo no voy a permitir que nadie juegue con mi fe, porque para mí mi fe es un asunto muy serio, de vida o muerte, de enfermedad o salud, de bendición o maldición, de vida larga o vida corta, de pobreza o prosperidad. ¿Por qué? Porque el justo por su fe vivirá. Santo el Señor. El apóstol Pablo está diciendo que en el tiempo de él algunos judíos no creían la palabra de Dios. Entonces él dice, es su problema, porque si alguien escoge ser incrédulo, eso no anula el que Dios siga siendo fiel. O sea, Dios no es fiel de acuerdo al punto de referencia que tengan los que no creen en Él. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero eso no afecta al que Dios existe. Esta versión nos dice, algunos judíos no son fieles a Dios, pero por eso dejará de hacer Dios lo que prometió. Dice esta versión, de ninguna manera. Diga conmigo, de ninguna manera. Dios siempre dice la verdad, aunque todos los hombres sean mentirosos. Así está escrito, se demostrará que tus palabras son ciertas. O sea, las palabras de Dios son ciertas. Y dice, y vencerás cuando te juzguen. O sea, cuando alguien juzga a Dios, la palabra de Dios siempre va a vencer. Vengo a decirte en esta tarde, tú nunca pierdes por tú abanderarte con la palabra de Dios.
le decía yo a la iglesia central en esta mañana que yo tengo un historial de fe de 42 años de predicarlo. Eso no indica que yo no viví por fe antes, porque creo que mis 71 años desde que conocí, desde que tengo conciencia de individuo, fui un creyente. No simplemente un creyente en Dios, sino un creyente a Dios. ¿Qué diferencia hace eso? Un creyente en Dios. Usted puede creer en una persona, pero usted no le cree a la persona. Creer en alguien es creer que existe. Pero no solamente es creer en que Dios existe, es creer en que Dios hace lo que Él ha dicho que Él hace. Amén. Dice el Salmo 105, verso 8, hablando de Dios: se acordó para siempre de su pacto. Diga conmigo: Dios se acordó para siempre. Cantamos el cántico: Dios de pactos. Dios no se olvida de la promesa que Él ha hecho. Dios no cambia de opinión sobre lo que Él ha prometido. Si queremos ser gente fuerte en fe, tenemos que saber algo: que Dios no puede mentir. El Salmo 105, 8 dice: Dios se acordó para siempre de su pacto. Y añade: de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Algunas personas dicen que una generación son 40 años. Otras dicen que es 60 años. Bueno, vamos a tomar el número menor, que son 40. Multiplique 40 por 1000. A ver cuántos años son. Dice: la palabra que Dios mandó alcanza hasta 1000 generaciones. Eso indica que es un número sin límite. O sea que lo que Dios le prometió a 1000 generaciones antes que la mía, me queda a mí también. Si yo fuera la generación 1000, yo puedo hacerle una demanda a lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, Dios siempre dice la verdad, aunque todos los hombres sean mentirosos. Bendito el Señor. Ahora, ¿hay forma que me consigan un té o algo? Sí. Es que estoy fuera de práctica para predicar. En serio. Mire, el cuerpo humano es una máquina. Cuando estoy predicando todo el mes y todos los días, estoy bien, pero ya al estar una semana sin predicar, es más, yo le dije a alguien esta mañana: yo no sé si hoy yo sé predicar. Gracias, Padre. Aleluya. Ahora, en primer lugar, el hecho de que alguien no crea nunca hará nula la fidelidad de Dios. Yo quiero que usted aprenda eso. Diga: el hecho de que alguien no crea no anula la fidelidad de Dios. ¿Cuántos conocen gente que no creen? ¿Cuántos tienen familiares que no creen? Que no creen ni la luz eléctrica. Usted sabe, una pregunta: ¿usted no es testigo de los milagros que Dios ha hecho en su vida? Entonces usted cree. Para usted Dios es fiel. Para mí Dios es fiel. Dios es fiel porque está en su palabra. Pero en mi caso particular, Dios es fiel porque yo lo he experimentado en mi vida. Mi vida es un testimonio del poder de Dios. Dios no está sujeto a que la gente crea o no crea. Ahora, claro, el que cree tendrá la manifestación de su poder y su gracia. El que no cree
no tendrá manifestación de su poder y su gracia. Porque Dios no le ataruga su gracia a nadie. Dios no obliga a nadie a creer. Si tú puedes creer, Jesús le dice a aquel hombre, si tú puedes creer, o sea, tú haces la decisión. Creer es una decisión. Cuando yo me expongo a no caminar por mis sentidos, a no caminar por vista, sino a creerle a Dios. Por eso es que el que tiene fe agrada a Dios. Dios se agrada cuando alguien cree en lo invisible y cuando alguien trata de hacer lo imposible creyendo en Dios. Eso le trae gloria a Dios. Decía un predicador que murió 2 años después que yo nací, en el 48. Aquel predicador inglés, él decía la siguiente expresión. Él decía: Dios salta por encima de 1000 incrédulos para bendecir a un creyente. Interesante. Si alguien no cree, allá él. Yo creo. Yo puedo estar rodeado por la gente más incrédula. Mi milagro viene. Mi sanidad viene. Todo el mundo puede decir, no, uno a los 71 años no tiene que estar en una hamaca, o tiene que estar, ¿entiendes?, en un columpio, o tiene que estar al lado de un río. Bueno, esa es su fe, pero esa no es la mía. La mía es estar activo, estar brillando, porque yo voy a ser como la vela. ¿Alguien sabe lo que es una vela? Una pregunta, ¿alguien puede darme una revelación? ¿Cómo es que la vela termina su existencia? Ardiendo. Le he dado la sabiduría, la revelación de la vela. ¿Usted ve cómo la vela termina su existencia? Ardiendo. Mientras le queda cera y le queda mecha, y aún cuando ya no queda cera ni mecha, lo que queda es un poquito abajo, aún está las llamitas. Así usted tiene que ser. Y yo tengo suficiente cera y suficiente mecha para rato. Mis admiradores secretos, que son mis críticos públicos, dirían: él se está tratando de condicionar su mente para que Dios le dé vida larga. No sé, que ya Dios me la dio. Aleluya. Porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios no depende de que alguien crea o no crea, para él hacer por otro que cree. Dios sigue siendo verdad, y todo hombre que no cree sigue siendo ¿qué? Mentiroso. Por eso dice: Dios siempre dice la verdad, y todo hombre es mentiroso. ¿Quién es el que es mentiroso? El que no le cree a Dios. Eso no indica que no hay hombre verdadero. Lo que Pablo está diciendo es: el que no le cree a Dios es un mentiroso. Pero el que le cree a Dios no es mentiroso. Aleluya. Es interesante que los mentirosos creen mentiras. Usted busca un mentiroso y cree mentiras. No hay gente más mentirosa que los ateos, porque ellos son hijos de su padre de mentira, que es Satanás. Ellos le creen al diablo sus mentiras porque son mentirosos. Pero la persona de verdad cree la verdad. Pues tú caminas con la gente que son como tú. Amén. Ahora, dice en 2 Timoteo 2:13, por favor. Aleluya. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él, Dios, no puede negarse a sí mismo.
Dios no puede negarse a sí mismo, lo que hace que sea fiel a todo lo que ha prometido. No sé si ustedes se han dado cuenta ya en el tiempo que llevan escuchándome, que yo soy un predicador de la palabra y de fe en Dios. Un predicador que te da una visión, que te da esperanza, que te enseña a confiar en Dios, que te reta para que no te acostumbres al fracaso o a la enfermedad o a la pobreza, porque hay cosas mejores en Dios. Ahora, no midamos su fidelidad por la infidelidad nuestra. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él sigue siendo fiel. Ahora, el hecho de que yo no reciba su fidelidad no es problema de Dios, pero Él sigue siendo fiel para aquel que cree. En mi caso, yo le creo a Dios para que Él siga siendo fiel conmigo. O sea, Dios no dice, bueno, pues como fulano no creyó, pues también voy a castigar a su hermano. No, y pueden ser hermanos de sangre, y eso no cambia. Dios va a bendecir, Dios va a premiar, Dios va a levantar a aquel que le crea a Él. Gloria a Dios. Así que Dios sigue siendo verdad, y todo hombre que no cree sigue siendo mentiroso. No midamos su fidelidad por la infidelidad nuestra. Para Dios negar su palabra sería lo mismo que negarse a sí mismo. Escúchame bien. Yo tengo 71 años. Llegué a conocer nunca conocí mi abuelo paterno, pero sí conocí mi abuelo materno. Es más, conocí mi bisabuela materna, mi bisabuela. Y hay algo sobre esta gente de esa época. Eran gente de verdad. No eran cristianos. Tenían una fe católica, que no iban nunca a la iglesia, pero tenían principios. Eran gente que si te prometían algo, lo cumplían. Tanto así que en ese tiempo los negocios no se hacían con escrituras, sino con la mano. Con un saludo se le pasaba una finca a alguien y se le pagaba. Y ya eso era ley. Hoy, con papeles y todo, te roban. El mismo abogado te roba muchas veces. Wow. Ahora, Dios es fiel para los que creen en Él, para los que creen en su palabra. La palabra de una persona es el voto de esa persona. Por eso dice la Biblia que una de las cosas, escúchenme bien, que caracteriza a un hombre y mujer de Dios, dice, aún jurando en contra suya, no cambia. Por eso dice que no hagas votos a la ligera. Es preferible no prometer que prometer y no cumplir. Dios no se complace en los insensatos. Yo he dado mi palabra algunas veces y después me pesó, pero tuve que cumplirlo. A menos que yo me redima, o a menos que le diga a la persona, libérame de esa palabra. O en algunos casos muy escasos, que Dios me haya dicho no. En ese caso la palabra de Dios va por encima de la mía. Pero eso no es una excusa para yo no cumplir mi palabra. Si le dije a alguien, te voy a dar un dinero, se lo doy. Te voy a cumplir, le cumplo, porque mi palabra es mi voto. Sucede que así es Dios. Tú puedes confiar en su palabra, porque su palabra es su contrato, es su pacto. Ahora, Él permanece fiel para los que creen en Él. Ahora, número 3, un Dios que no miente
porque Él es la verdad absoluta. Vamos conmigo a Tito 1, verso 1 al 2, por favor. Santo. Si usted ve que su compañero se duerme, dele un abrazo y dile: Cristo te ama. Amén. Esta es la hora del sueño para alguna gente. Tito 1, 1 al 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, diga Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí está diciendo que Dios no miente acerca de una realidad que se llama vida eterna. Por lo tanto, yo creo que si creo en Jesús, si confieso mis pecados, yo tengo vida eterna. Yo no voy a tener vida eterna cuando Él venga o cuando suene la trompeta. Yo la tengo porque la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene la vida. Diga: yo creo en Jesús, yo tengo la vida. Entonces aquí nos dice, nos dice Pablo hablándole a Timoteo, le dice: Dios que no miente prometió la esperanza de la vida eterna. Entonces yo puedo agarrarme en la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de pacto. Números 23, 19, por favor. Dios no es hombre para que mienta, indicando esto que los hombres mienten. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Para que se arrepienta de qué? Para que se arrepienta de lo que Él ha pactado contigo. Eso no indica que Dios no se arrepiente ella lo va a hacer. Amén. La pastora sabe. Él no se arrepiente de lo que ha pactado en su palabra, pero Él se puede arrepentir de juicios que Él ha decretado sobre un país cuando ese país se arrepiente. Porque pasó con Sodoma y Gomorra, y dice: y se arrepintió Jehová Dios del juicio que Él había decretado como consecuencia. Así que no tratemos de turpar una verdad con la otra. Aquí dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Él no se arrepiente de la palabra. Aquí está hablando de la palabra que Él promete. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Son dos preguntas. En otras palabras, si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él habló, lo ejecutará. Ese es mi Dios. Nuestra fe está fundada en el hecho de que Dios no puede mentir. Diga: Dios no puede mentir. Aleluya. ¿Le puede usted creer a Dios? ¿Por qué es tan importante esto? Todo el funcionamiento del universo depende de que Dios no altere su palabra. Por eso 2 más 2 siempre son 4. 2 más 2 solamente son 3 cuando se trata de un esposo con una mujer encinta. Ahí es 1 más 1, ahí son 3. Pero en lo normal 2 más 2 son 4 y 1 más 1 es 2. Dios no cambia. La tierra da las vueltas alrededor de ella en una forma correcta. La tierra le da la vuelta al sol en 364 días y cuarto. ¿Han oído lo que es un año bisiesto? Un año bisiesto es el recogimiento de los 4 cuartos que se convierte en un día. Un poquito de ciencia. O sea, no es que hay un año más largo que el otro, con un día más, no. Es que para poder tener un calendario se agarraron los 4 cuartos, un cuarto de cada año, y entonces se hizo un año bisiesto. Pero aún sigue siendo 364 días y cuarto lo que es un año. Así que no hay tal año de 365
días. 364.25. ¿Cómo está el álgebra de ustedes? Yo lo odiaba. La tierra gira ¿cómo? Cada 24 horas. No son cada 23 y medio, cada 24 horas. Perfecto. Sobre su propio eje. Todo eso indica que tengamos estaciones. Aleluya. Todos los cálculos matemáticos que hacen los astrónomos dependen de la palabra de Dios. Dependen de que ellos, aunque nieguen a Dios, ellos hablan de leyes físicas. Y son leyes eternas. Son leyes que no fallan. Una pregunta, entonces, yo no voy a confiar en Dios cuando Él me dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo yo no voy a creer en Dios que dice que ni un cabello de mi cabeza perecerá? En el día del arrebatamiento de los santos, o en el día de la resurrección de los muertos, yo espero estar vivo, pero si yo estuviera en la tumba y me levantaría en ese día, de repente todos los cabellos que yo perdí en mi baño, o perdí por la vejez, o lo que sea, de repente aparezco yo con una bella cabellera. Porque Jesús lo dijo. Ni un cabello. O sea, es que hay que ser legalista solamente creyendo la palabra. Hay que ser legal. Lo que Dios dijo, lo promete. Por eso yo creo que si yo traigo mis diezmos al alfolí, aleluya, yo abro las ventanas de los cielos, aunque estoy a miles de años de distancia del cielo. Pero solamente el hecho de yo creer la palabra de Dios, probarme ahora en esto, yo le creo a Dios. ¿Y qué sucede? Lo he experimentado por toda mi vida. Fui un diezmero desde los 12 años que vendí mi primera lata de guayabas. Hice $1.20 y el diezmo fueron 12 centavos. Así empezó mi diezmo. Wow, gloria a Dios. Pastor, ¿y qué es lo que usted quiere decirnos hoy? Yo quiero confrontarte como gente inteligente de que creerle a Dios no es cosa para ignorantes o cosas para insensatos, es cosa de gente inteligente. Porque si yo puedo ver la obra de Dios, los colores de las flores, los mares, los árboles, la forma aún como los animales, los insectos se entienden entre ellos, tiene que haber una causa. Se llama el factor Dios. Y Dios ha puesto leyes. Ahora, los hijos de los hombres mienten sobre lo que dicen y se vuelven atrás de lo que prometen. No así Dios. Diga, no así Dios. Vamos conmigo al Salmo 89. Por favor. Minerva, te preparas para los niños y después para la ofrenda, y así terminamos. Vamos a ese salmo. Entonces está hablando de la descendencia de David. Castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. 33. Está hablando de el pacto de Dios con David. Mas no quitaré de David mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Verso 34. No olvidaré mi pacto, dice Dios, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y dice ahora Dios: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David.
¿Sabe lo que indica esto? Dios está jurando por su santidad. Aquí encontramos 5 cosas que Dios dice. Dios dice: yo no voy a quitar mi misericordia. En segundo lugar, yo no voy a falsear la verdad. Número 3, yo no voy a olvidar mi pacto. Número 4, yo no voy a mudar lo que sale de mis labios. Y entonces Dios lo afirma diciendo: yo no miento, porque yo he jurado por mi santidad. ¿Qué indica esto? Lo que está Dios diciendo es: la única forma que yo pueda mentir es que yo deje de ser santo. Así que yo le prometo al mundo que yo soy santo, y como soy santo he jurado por mi santidad. Mi santidad es la prueba de mi juramento. Por lo tanto, alguien que cree en mí está seguro, porque hay una cosa que yo nunca voy a dejar de ser: santo. Cuando el diablo te ponga duda en su fidelidad, no, imposible. Dios dijo que Él es santo y que Él jura por su santidad. Él ha puesto su santidad como el testimonio o la garantía de su fidelidad. Cuando tú vas a comprar una casa o la quieres apartar, al principio te piden una cantidad de dinero. Esa es la garantía de que tú estás en serio con el contrato. Dios está diciendo: quiero que ustedes sepan, yo soy santo. Yo estoy jurando por mi santidad, que todo lo que tú creas de mí yo lo voy a hacer. Que si tú confías en mí te voy a bendecir, te voy a salvar, te voy a sanar. Vas a andar en las calles de oro con Jesús. Vas a heredar una mansión en los cielos. No importa lo que pase en este mundo, tú eres mío. Eso tiene valor, porque es un Dios que no sabe mentir. ¿Sabe las cosas más lindas? No saber mentir. Usted sabe, al principio, ya no los niños, pero al principio los niños no saben mentir hasta que nosotros le enseñamos a mentir. Ningún niño nace mentiroso hasta que los grandes les enseñamos a mentir y les enseñamos a ser hipócritas. Porque un niño pequeño le dice la verdad a cualquiera y ni se inmuta, y muchas veces contradice la mentira que sus papás están diciendo al frente de su papá, y los papás quedan en vergüenza. Porque lo normal en un niño es decir la verdad. ¿De dónde el niño saca eso? De su sustancia de Dios que tiene en su espíritu. Pero ¿qué sucede? Dice que si no fueres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mi esposa es la primera que sabe que tengo muchas imperfecciones, pero mentir no es una de ellas. Lo que yo prometo, yo cumplo. Para mí, la verdad me hace libre. Decirla. Por eso yo defiendo la verdad, predico la verdad, pierdo dinero por la verdad, he perdido púlpitos por la verdad, he perdido amigos por la verdad, pero la verdad es mi garantía de mi salvación, es la garantía de mi fe, es la garantía de que soy un hijito consentido de Dios. Porque a Dios le gusta la gente que le cree. Diga: yo le creo a Dios. Dios se compromete con aquel. El que le cree a Dios, Dios lo honra. Ahora, Dios no olvida su pacto. Dios no olvida su pacto. En el Salmo 105, 8 dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham. Dios se acuerda para siempre de su pacto. Número 2, por su misericordia su pacto es firme. Salmo 28, 89, 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él.
Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad. Su santidad impide que Dios olvide y que mude las palabras de sus labios. Ahora, algo bien importante. En Jeremías 33, 19, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Claro, alguien sabe que no se puede invalidar. Habrá día y habrá noche. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo, que reine sobre su trono. Indicando aquí que Dios tiene un pacto con el día. Habrá día y habrá noche. Así que Dios no invalida su pacto con sus hijos. Tendría que invalidar su pacto con el día y la noche. Hay otra escritura que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra. ¿Y qué es su palabra? Su palabra. Dice, el cielo y la tierra pueden pasar, pueden dejar de existir, pero mi palabra nunca fallará. Wow. Eso es maravilloso. Yo quiero que tú entiendas y recibas y le sirvas a un Dios que nunca va a mentirte, que nunca ha dicho una mentira, que Él respalda su palabra. Dice: yo observo mi palabra para ponerla por obra, porque Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Ahora, amén. Termino con Hebreos 6, 15, 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Escucha esto. Yo no sé cómo en este país, pero en Puerto Rico habían unos juramentos, y aún, que eran muy válidos. Uno es jurar por la madre. Jurar por la madre, por mi madre. Es algo muy, muy sagrado en la cultura puertorriqueña. Hay otro que es jurar por la cruz, por la cultura católica. Son dos juramentos muy importantes. Ahora, Dios no tenía madre para hacer eso. Cuando Él le da la promesa a Abraham, dice: juró por él mismo. ¿Y qué fue lo que él juró? Verso 14. Por favor, pónganlo en la pantalla. Verso 14 de Hebreos 6. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Sabes lo que es que Dios te diga a ti? Yo estoy jurando por mí mismo. Yo soy la garantía de tu bendición. Yo soy la garantía de tu vida larga. Yo soy la garantía de tu salud. Yo soy la garantía de tu vida larga. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. Usted puede confiar en un Dios que ha jurado por él mismo. Pero ¿sabe cuál es el problema nuestro como cristianos? ¿Sabe por qué no tenemos fe en la palabra de Dios? Porque nuestra palabra no es firme. Nos casamos con alguien y le decimos: seré fiel hasta que la muerte nos separe, hasta que aparece otra más bonita u otra más coqueta. Hello. Y estoy hablando aún de cristianos. Le decimos a alguien, le decimos a los padres: voy a ser fiel contigo, en la vejez yo te voy a cuidarte, te voy a ayudar. No, mentira.
lo que le interesa es que la casita vieja que tienes te la deje a ti y no al otro. Ahí estamos hoy en día. Hoy en día hay una corrupción de palabra. Por eso hoy no hay fe en la gente. Por eso usted casi no puede confiar en nadie. Todo hay que notarizarlo, aún con cristianos. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo hemos transportado a Dios. Y creemos que Dios es tan corrupto como la gente, o tan mentiroso como la gente, o tan mentiroso como los cristianos. Y cuando Dios nos promete algo, por eso no podemos creerle. Nos da una gripecita y corremos para el médico porque no nos atrevemos a creer que Dios ha dicho: yo soy Jehová tu sanador. Tenemos un problema económico, enseguida agarramos o de juega vivo o a tomar prestado, porque no le creemos a Dios. Yo los reto hoy a que usted y yo nos hagamos gente absoluta. No juguemos con la palabra, no juguemos con Dios. Les voy a formar carácter si ustedes se dejan. Es un carácter inflexible, es un carácter de permanencia, es un carácter de fe. La gente no tiene carácter de fe, integridad. Lo que Dios ha dicho, yo lo creo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo hice un pacto. Yo no voy a irme de mi casa, ni de mi casa ni de mi cama. Por eso compré la cama, no ella. Creo que la de aquí de Panamá la compró ella, pero ya está muy tarde para que me vote. Diga conmigo: Dios no puede mentir. Dios es verdadero. Dios siempre dice la verdad. ¿Qué son las cosas que Dios ha dicho? Yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué son las cosas que Dios ha dicho? El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué cosa es lo que Dios, el que en mí cree tiene vida eterna? ¿Qué cosa ha dicho Dios? Traer los diezmos a la folía para que haya alimento en mi casa. ¿Qué cosas ha dicho Dios? Yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué cosa ha dicho Dios? Yo soy tu pastor, yo soy la puerta, yo soy todo para ti. ¿Le podemos creer a Dios o no? Amén.